Bienvenidos todos. El Señor Jesús, el Todopoderoso, nos bendiga. Bueno, mis hermanos, ya en, en el canal de YouTube de Casa Oración Torrefuerte y en nuestra emisora www.casaoraciontorrefuerteradio.com ya están los mensajes de la semana, de este mes, de estos últimos fines de semana. Y está la prédica anterior a esta sobre la sanación de un paralítico por parte de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Eh, para que si alguna persona que llega hoy y, y llega a esta segunda parte de este tema, pueda ampliar un poco más escuchando, si no lo ha escuchado, el mensaje de este paralítico de Jesús sana a un paralítico de la semana pasada. Entonces, para siempre que estemos como tener un hilo conductor, trato de empezar con un poquitico de recuento de la semana pasada para empalmar y seguir con este mensaje de salvación. Bueno, alguien de los que estuvo la semana pasada, alguien de los que estuvo la semana pasada, me puede hablar de lo que le marcó, de lo que le quedó en su corazón de la semana pasada sobre este tema, de que Jesús sana a un paralítico. ¿Quién me puede aportar algo? Es una dinámica para saber si estamos entendiendo el mensaje. No estoy tomando la lección a nadie, aquí no se está evaluando a nadie. Sencillamente, eh, es por cuestiones de aprendizaje, por cuestiones de ir sabiendo si estamos entendiendo el mensaje. Aquí el único que va a hacer un examen final para nosotros es nuestro Señor Jesús, que a Él sí debemos temer, porque va a ser bien fuerte el castigo para todo aquel que esté por fuera de su santa y hermosa voluntad. Así que animémonos. ¿Quién me puede decir qué le dejó el Señor la semana pasada en su corazón con base en esta sanidad de este paralítico? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién me dice? Lo que tenga en su corazón. Yo, padre, ay, perdón, yo, pastor, qué pena. Yo soy padre de familia. Sí, sí, qué vergüenza. No, no, para nada. A mí me pasaba igual, mi hermanita. Imagínate, con el permiso de todos, aprovecho esto. Eso forma parte de interactuar para que mi hermana además no se sienta mal por eso. Eh, yo trabajé 20 años en colegios de monjas y de sacerdotes católicos. Mm, Y recién entré a este caminar de seguir al verdadero Dios. Su nombre es Jesús. Me era difícil. Yo también me dirigía a aquellos predicadores como, hey, padre, no, padre, hasta que ya el Señor nos quitó eso de la boca y precisamente este tema hoy nos va a enseñar que al único que debemos llamarle Padre nuestro es al Señor Jesús, es el único. Los demás amén. que se están haciendo llamar así y haciéndonos equivocar a nosotros, eh, van a tener su castigo, su paga, porque el Señor es bien claro en las escrituras que no llamemos Padre nuestro a nadie en la tierra porque solamente tenemos un Padre nuestro. Ese Padre que es nuestro es Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, en la medida que vamos entendiendo que Jesús es Dios, que Jesús es el Padre, que Jesús es el omnipotente, que Jesús es el Todopoderoso, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, eh, ya esa palabra Padre solamente va a ser dirigida al Señor Jesús porque Él es el que nos va a dar convencimiento de que Él es el verdadero Padre. Así que, Angélica, vamos para adelante. Gracias. A Gracias. ver, yo quedé con la enseñanza de hace 8 días leyendo lo del paralítico que a pesar, digamos, como de las circunstancias,
de la dificultad, de la cantidad de gente que había, era tanto lo que él y las personas que él, estaban con él, la fe que tenían en nuestro Señor Jesús, que hasta por el techo abrieron un hueco y por ahí lo lanzaron para que el Señor Jesús lo pudiera sanar. Mm, para mí lo veo es como buscarlo, eh, anhelar tenerlo, o lo digo por mí, en mi corazón, eh, ay, encontrarlo y que Él se apiade de mí y que me enseñe y que pueda entender y practicar sobre todo la palabra y los Mu- mandamientos. Muy bien, Angélica. Pues bueno, muchas gracias, mi hermana, por su participación. Hace 8 días eh, estuvimos estudiando y estuvimos entrándonos en las escrituras en tres evangelios que manejan un pasaje de un milagro hermosísimo que hizo el Señor Jesús y que nos lo deja consignados para enseñarnos dos cosas muy importantes. La primera, que Él es el verdadero Dios, como enseña toda la escritura. Y el Señor nos está enseñando siempre a leer bien, escudriñar bien las escrituras, porque dentro de la enseñanza Él se está dejando revelar como el Dios verdadero para que nosotros no seamos engañados. Y lo segundo, nos muestra una enfermedad espiritual partiendo de una enfermedad física. Acordemos que el Señor siempre nos trae en algo en la carne, en lo material, para llevarnos a lo espiritual, porque Él se mueve en lo espiritual, porque el Señor es espíritu, porque lo carnal perece aquí, pero lo espiritual es eterno, es para siempre. Todo lo que nosotros vemos en este plano con nuestros ojos va a desaparecer, pero todo lo que nosotros podamos ver dentro de lo espiritual va a ser para siempre en nuestras vidas. Y estoy hablando de la vida eterna. Entonces, en esta sanidad de este paralítico, el Señor me está enseñando todas estas cosas. Leímos Mateo 9, 1, 8, leímos Marcos 2, 1, 12 y yo leí Lucas 5, 17 al 26, donde nos narra el mismo milagro con diferentes puntos de vista de cada uno de los evangelios. Mateo nombró el milagro eh, y Marcos amplió un poquitico más y Lucas reunió lo de los dos y agregó algo más. Unos hablaban que no, uno de ellos no habló que había multitud, sino que había mucha gente en la ciudad donde era el Señor Jesús. Y aquí empezamos a leer versículo por versículo sobre este mensaje del paralítico y hemos estado explicando lo que el Señor nos quiere enseñar espiritualmente de la deidad de Él, de su deidad, de que Él es Dios y en la parte espiritual a la que nos está llamando. Entonces, voy a seguir ese mismo orden y quiero que estén bien concentrados, que tengan abiertas sus escrituras, ojalá tengan la Biblia ahí abierta, por favor. Es muy importante que ustedes corroboren siempre en las escrituras que lo que el predicador dice esté aquí, porque si no, seguiremos siendo engañados y precisamente cuántos errores no hemos cometido dentro del caminar del Señor, porque nos repiten y nosotros repetimos con lo moloro y nunca vamos a las escrituras si es verdad lo que el Señor está diciendo. Así que alisten su escritura allí. Y vuelvo y les invito, sigan
el hilo conductor viendo la prédica de hace 8 días con base en este tema. La última parte que hablamos con ustedes, para los que llegaron por primera vez hoy, eh, hablamos de la incredulidad y ya vamos a ir, nos va a volver a ampliar la escritura un poquito sobre eso. Y hablamos de Isaías 55, 6, 7. Vamos a Isaías 55, 6, 7 para que empalmemos de una vez con la prédica pasada. Porque me parece que de aquí debe partir, de donde terminamos debe partir esta prédica de hoy, porque es la base de lo que el Señor nos está llamando, de ese llamado que el Señor nos está haciendo. Isaías 55, capítulo 55, versículos 6 al 7. Isaías 55. Dice la escritura así: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Uno de esos puntos claves sobre que Jesús sana a un paralítico, que hoy estamos trabajando desde el libro de Lucas 5:17, es esa parte sobre que el mismísimo Jesús profirió estas palabras: tus pecados te son perdonados, cuando le llevaron a este paralítico. Y ahí es donde se forma el problema con estos fariseos y estos escribas, que empezaron a maquinar en su cabeza, en sus pensamientos, a decir que Jesús era un blasfemo. ¿Por qué? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios, y ellos veían que Él era un hombre común y corriente. Entonces cavilaban en sus mentes: ¿qué se cree? Blasfemo. Se cree Dios, porque el único que tiene la potestad de perdonar pecados, ¿sí?, para juicio condenatorio, es el Señor Jesucristo. Entonces estuvimos acá en Isaías porque claramente dice que Él es amplio en misericordia, y dice que Él será amplio en perdonar. Corroborando aquí, por no nombrar varias citas donde la escritura me enseña que el único que tiene la potestad de perdonar pecados es Dios. Entonces vayamos a la escritura. ¿Por qué Jesús decía: tus pecados te son perdonados? Y yo me adelanto, porque el Señor nos lo enseñó y nos lo mostró, al decirles: porque Jesús es Dios. Y eso es lo que el Señor, dentro de los dos puntos que el Dios que íbamos a manejar, que Él está mostrándose como el Dios verdadero, y en la otra parte del mensaje espiritual con base a este paralítico. Voy mezclando estos dos mensajes en uno solo con base en este mensaje. Lucas 5:17. Voy a leerlo todo y sigo donde quedé la semana pasada, que entraba a Lucas 5:20, pero voy a leerlo todo para hacer resumen. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él.
Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, poniéndole en medio de delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar significa maquinar en su mente allá sus pensamientos pecaminosos. Empezaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Decían en sus mentes. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén a esta palabra del Señor Jesús. Entonces veíamos que al leer la escritura, ya con el solo hecho, para que no nos dejemos de engañar con la primera persona, con la segunda persona, con la tercera persona de la Trinidad, eso no existe. Quítenselo de su cabeza, de su mente, de su corazón. Eso es una maldición. Eso sí es una blasfemia. El Señor se revela acá en el mismo instante cuando estamos leyendo, cuando los fariseos y los escribas comenzaron a cavilar. En ese momento yo estaba pensando muchas cosas. ¿Ustedes pudieron escuchar u oír lo que yo pensé? ¿Ustedes creen que yo puedo oír o pensar lo que ustedes están pensando? Yo no puedo, ningún ser humano puede. Pero aquí estos seres humanos creados por el Señor, estos fariseos fueron creados por el Señor, estaban cavilando en sus mentes. Ellos no abrieron su boca para decirle: oiga, ¿usted qué se cree? Que era lo correcto. Por eso él los llamaba hipócritas, porque seguramente el Señor estaba predicando y hablando, y ellos estaban mirándolo, haciéndose que escuchaban, que estaban entendiendo. Y eso es una actitud hipócrita porque sus pensamientos eran otros, y aquí lo muestra la escritura. Estaban cavilando, pensando mal de él. Pero mira aquí la revelación del Señor para con nosotros. El único que puede ser omnisciente es el omnipotente. ¿Y quién es el omnipotente? Dios. Y aquí Jesús nos muestra que Él es el omnipotente Dios. Porque el omnipotente significa que omni es sobre todo, tiene el poder sobre todo y sobre todos. Y ese omnipotente es omnisciente, significa que todo lo sabe, todo lo oye, todo lo sabe. Omnipresente, está en todo lugar al mismo tiempo.
Y vuelvo y repito, la palabra omnisciente no está escrita en las escrituras. La palabra omnipresente tampoco. Pero sí está la palabra omnipotente, porque la palabra omnipotente lo cubre todo. Él es sobre todo y sobre todos. Él lo entiende todo, sobre todo y sobre todos. Él está en todo lugar, sobre todo y sobre todos. Por eso es omnipotente. Sino que desgloso aquí, desgloso omnisciente para enseñar esa parte de que Él todo lo sabe. Y no podemos pasar de largo al leer aquí cuando el Señor nos muestra en el versículo 21, Lucas 5, 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, lo decían en sus mentes, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y mire acá el Señor se muestra como el Dios omnipotente. Y ellos no lo entendían. ¿Sabe por qué no lo entendían? Porque se quedaron en la religiosidad, se quedaron en la palabrería. Y resulta que el Señor a nosotros hoy y en mucho tiempo le ha placido revelarse a quien Él quiere. Y hoy le place revelarse a nosotros. Aquí en este mismo instante, en el 22, el Señor les estaba diciendo que Él es el Dios Todopoderoso al decirles esto. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Él no les estaba haciendo la pregunta para saber qué era lo que ellos estaban pensando. Él les estaba diciendo, uno, yo sé que ustedes están pensando algo acerca de mí y de una vez les contestó, porque él no se puso a preguntar, ustedes están pensando que es que yo no tengo poder para hacer poderes, es que ustedes están pensando que yo soy un blasfemo. No, él ya había escuchado eso y les contestó a las preguntas que ellos tenían en sus mentes, se las contestó, mostrándoles que Él es omnipotente, omnisciente, que Él los estaba escuchando y el único que tiene poder de hacer eso es Dios. Y les dijo, Él no le dijo, venga, ustedes están pensando que yo soy blasfemo. No, le respondió lo que Él escuchó, de que Él era un blasfemo. 23. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Ahí les estaba diciendo, eso es lo que ustedes están pensando. Es que yo no tengo potestad de perdonar pecados, porque ustedes quieren verlo más fácil. Levante un muerto o le haga un milagro, sane un enfermo, ¿cierto? Eso es lo más fácil, porque lo difícil aquí era perdonar pecados, porque el único que tiene esa potestad es Dios. Y ahí el Señor en el 24 les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, título que tiene el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús, otro título, casa. ¿Qué le dijo? Lo que ellos querían ver, pero al mostrarles que Él escuchó sus pensamientos, ya le estaba diciendo que Él tiene la potestad de perdonar pecados porque Él es Dios, Él es el creador. ¿Sí me estoy haciendo entender? Seguimos ahora en el 5:20. Lucas 5:20. Vamos desde el 5:20. Vamos para atrás, para adelante con este mensaje que es muy hermoso. ¿Qué me dice la escritura en Lucas 5:20? ¿Quién me lee Lucas 5:20? Amén, pastor. Gracias, mi amado Giovanni.
Dice la palabra del Señor. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Ojo, muchas gracias, mi amado. Dios lo bendiga. Amén. Miren aquí el juego de palabras tan hermoso. Al ver él, o sea, el Señor Jesús, la fe de ellos, plural, le dijo singular. No dijo, les dijo. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, a ellos, o a él le dijo, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Ojo ahí, ¿cierto? Entonces, ahí yo puedo leer que al ver él la fe de ellos, ¿de quiénes? De los que bajaron a este amigo al desde el techo a los pies del Señor Jesús. Pero como el Señor es omnipotente, yo podría decir, pero si el Señor está hablando desde la fe de los que bajaron el cuerpo y el paralítico, ahí me está mostrando la escritura que Él también escuchó al paralítico. De lo contrario, no le hubiese dicho que los pecados de Él fueron perdonados porque Él también tuvo fe. Y aquí empieza un tema muy interesante, porque muestra que es muy importante la fe con acciones, la fe con obras, porque una fe sin obras es muerta. Ya lo vamos a ver en la escritura. Una fe sin obra es muerta. Van a venir muchos obstáculos. Aquí la escritura me está mostrando que la multitud son obstáculos. Multitud fue el obstáculo de ellos para poder entrar por la puerta del primer piso. No había, porque la multitud estaba atiborrada, estaba amontonada y ellos no iban a poder entrar. Espiritualmente esa multitud son los obstáculos, los problemas que se te presentan en el camino en la vida. Pero hay que movernos con fe. Un cristiano paralítico, primer problema que ve, se devuelve, deja de congregarse. Cualquier cosita, cualquier problema, una enfermedad difícil de un ser querido, una muerte de un ser querido, entonces un obstáculo, entonces el Señor me castigó, etcétera. Aquí nos va a mostrar la escritura claramente que, que no siempre, porque esa es la falla que tiene mucho predicador ahora y muchas personas mal enseñadas, que cuando ven que una persona le fue mal o que ven que una persona está enferma, ¿quién sabe qué hizo? Que el Señor lo castigó. Y peor, esos que le quitan el dinero a la gente con el diezmo, eso es porque no ha diezmado. Eso es porque no ha traído la plata al alfolí. Y empezamos con toda esta cantidad de cosas que el Señor no nos está diciendo que dice ahí. Desde luego que el paralítico tenía fe, claro que sí. De otro modo el Señor Jesús no lo hubiese perdonado, pero como hemos estado mirando que Él es omnisciente, Él todo lo sabe, ellos por fe rompieron esos obstáculos, se subieron al techo, hicieron un hueco y lo bajaron porque confiaban
creían en el Señor Jesús. Creían en el Señor Jesús. Creían en su poder. Porque la Escritura dice que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. En el nombre de Jesús hay salvación. Entonces, en este caso, Jesús observó la fe también de los que bajaron al enfermo, ¿cierto? Porque dijo, viendo la fe de ellos, perdonó a este paralítico porque esos hermanos con los que él se rodeó lo animaron cuando estaba paralítico, cuando sabía que no podía moverse por sí solo, cuando sabía que estaba estancado, cuando sabía, y espiritualmente es esto, cada hermano, todos los hermanos de congregación, ven que un hermano está paralítico en el alcohol. Tenemos que levantarlo y llevarlo a Jesús. Eso es lo que me está mostrando el Señor con este mensaje. Un hermano está paralítico en la pornografía. Hay que ir los hermanos y llevarlo al Señor con fe. Hermanas paralíticas en el chisme. No le demos la espalda y no entremos en el juego de que lo que hacen ellas es empezar a decir, uy, no, si esa vieja sí es chismosa, ¿no? Si la oyó, caemos en lo mismo. Y lo mejor es levantarla con fe y llevarla a los pies del Señor Jesús. Que el hermano fulano y tal está cometiendo adulterio o fulana, levantarlo, levantarla, llevarla a los pies del Señor Jesús. Pero hay muchos hermanos que no pueden hacer eso porque son igual de paralíticos al otro, que aún sabiendo toda la escritura, manejan la palabra y tienen revelación, son unos paralíticos, como aquí estos fariseos, que el Señor, escribas y fariseos que estaban pensando mal del Creador porque el Señor no se les reveló. Y así hay muchos hermanos paralíticos, como estos fariseos que conocían toda la escritura, toda la ley, pero no hacían nada por los demás, solo señalar y juzgar. Y así pasa con muchos hermanas y hermanos, o nos pasa muchas veces. Hablamos muy, muy bonito, conocemos las escrituras y tenemos siempre a flor de labios la palabra del Señor, pero en la realidad, en la práctica, estoy siendo un paralítico porque no me muevo del lugar donde estoy de confort, no busco personas para llevar a los pies del Señor Jesús, sino que espero que me lleguen a mi casa. ¿Cómo hace para llegar un paralítico a mi casa? Es difícil. Nosotros tenemos que ir a predicar, a buscar esos paralíticos y llevarlos a los pies del Señor, así hayan los problemas multitudes, si hayan problemas, así me toque romper el techo, así me toque nadar, me toque pasar por montañas, lo que me toque hacer, tengo que ir a buscar y llevar esos paralíticos a los pies del Señor Jesús. Pastores mentirosos que le dicen a la gente y las pseudas pastoras porque que están en pecado porque las mujeres no deben predicar en congregación a ningún hombre. Diciéndole al oído a la gente que le estamos profetizando, eso no es profetizar, eso es adivinación, eso es brujería. Diciéndoles en las iglesias, en el oído, tú vas a viajar a las naciones. Hoy les decía en la mañana a los hermanos y hermanas que están congregados conmigo, que en Mateo 28, 19 dice que
Debemos ir a predicar en el nombre del Señor Jesús, o sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de, ahí no dice, en los nombres no dice singular, no dice plural, dice singular. En el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque solamente hay un nombre para esos tres títulos, Jesús. Por eso en el nombre de. Va y predique a las naciones y entonces la multitud, el obstáculo. Pero si ni siquiera tengo para el pasaporte. Yo con lo que me gano no alcanzo ni a ir al Espinal Tolima. No, ni con lo que me gano no alcanzo a ir ni a Bogotá. Porque tenemos un concepto errado de las naciones. La palabra naciones en las escrituras habla de gentes, de personas. No habla de nacionalidades o de países. Habla de personas. Entonces, esta mañana, mientras predicaba, veo a una hermana boliviana al frente mío, a una hermana mexicana con su nieta mexicana, vi a una hermana cubana con sus hijas, vi a un venezolano con su esposa, con su hijo, vi a las naciones reunidas enfrente mío. Tuve que ir a Bolivia, tuve que ir a México, tuve que ir a Cuba, a Venezuela, a Colombia. No, estoy aquí en Emirato y están todos los colombianos ahí reunidos y estaban bolivianos, ecuatorianos, etcétera. Esas son las naciones. Nos dejamos engañar fácilmente, fácilmente. Entonces, nos estamos volviendo paralíticos, somos unos paralíticos, porque no estamos teniendo la fe de estos hombres de ir, de predicarles, de llevarlos a los pies del Señor Jesús, llevarlos con amor, con misericordia, considerándose usted mismo, ¿en qué sentido? Acordándose de dónde lo sacó el Señor Jesús a usted, en la porquería que andábamos nosotros. Él nos sacó de ahí, pero no, vivimos desde levante y levante con nuestra lengua y pisoteemos a las personas con nuestra lengua y más de las personas que nos rodean como hermanos en congregación. Es que un hermano cayó, una hermana inmediatamente, aplastémoslo. No, había un hermano caído, paralítico, en lo físico, pero el Señor me está llevando a lo espiritual. Si hay un hermano caído, es un paralítico. Hay que llevarlo al Señor, ¿cierto? Mire lo que dice al libro de Hebreos. Tengan el dedito ahí en Lucas, por favor, pónganle un papelito al libro de Lucas 5, porque ahí nos vamos a devolver. Vámonos al libro de Hebreos 11. Ahora está de moda la inteligencia artificial y entonces le creemos más a la inteligencia artificial que al creador que creó al que hizo la inteligencia artificial. ¿Ah? Le creemos más a la criatura que creó el Señor que al creador. Aún sabiendo que el mismísimo creador, su nombre es Jesús, se paró y dijo, y quedó escrito, yo soy la verdad. Y la verdad no es sino una sola, no hay dos verdades. Eso no tiene sentido. Dos verdades no existen. Una verdad. Y Él es el único que se ha parado en este planeta a decir, yo soy la verdad. Porque Él lo sabe todo, Él es el creador. Entonces, estamos creyendo más a la inteligencia artificial y le hacemos las preguntas y nos las resuelven otros. ¡Wow! Cuando vayan y le vayan a preguntar a usted qué es fe, porque aquí es muy importante. El Señor en Lucas 5:20 dijo, al ver la fe de ellos,
le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Es donde se aplica, si tu mano te hace de pecar, córtala, que es preferible que entres manco a que tengas las dos manos y te pierdas. Si tu ojo te debe pecar, sácalo de ti. Es preferible que entres con un solo ojo a que teniendo los dos y te quedes por fuera. Por eso, Señor, lo más importante era la salvación del paralítico. Y es ahí donde me voy a lo espiritual. Lo más importante para el Señor es que nosotros seamos sanos espiritualmente, salgamos de esa parálisis. Y cuando yo salgo espiritualmente de mi parálisis de pecado, el Señor me perdona y me da vida eterna. Porque en última no voy a necesitar ni piernas, ni ojos, ni nada de eso, porque el Señor le importa es mi alma, porque esto es una sudadera que va a quedar. Es más, cuando venga el Señor por usted y por mí, dice que nuestros cuerpos van a ser transformados. Y aquí el Señor vuelve y nos muestra algo espiritual hermoso, que lo más importante es mi alma, no mi cuerpo. Por eso dijo, al ver la fe de ellos, te dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque si el Señor no me perdona a mí, yo no voy a entrar al reino de los cielos. En cambio, si el Señor no te perdona a ti, tampoco. Por eso es clave, hoy digamos ir más adelantico, donde el Señor me dice que si yo no perdono las ofensas de mi hermano, Él tampoco me va a perdonar a mí. Es muy importante. La fe, dice aquí, al ver la fe de ellos. Entonces vamos a ver qué es la fe, pero bíblicamente, la definición del creador, no la de inteligencia artificial, no del filósofo, no del letrado, no del sacerdote, no nada de eso. Es lo que el Señor dejó establecido como fe para que lo entendamos dentro de las escrituras. Cuando ustedes le pregunten qué es fe, no empiece a filosofar, ni opine. Yo opino que los que seguimos a Cristo, el opinómetro se nos dañó. Los que seguimos a Cristo decimos, el Señor dice, punto. Y ahí va la fe, punto. Ahí va la obediencia. Es que yo creo, es que yo pienso no, yo creo ni pienso no, yo obedezco. Eso es fe. Y mire lo que dice la Escritura. Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vea el Señor cómo nos centra. Y el Señor ve esto. ¿Qué vio en estos hombres que llevaron al paralítico? Vio que ellos estaban seguros, ¿cierto? De que él iba a ser sanado. O sea, la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. Ellos no habían visto que el paralítico caminaba, pero tenían la certeza que iba a caminar. ¿Sí ves lo que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso el Señor siempre nos invita a que lo busquemos primero a Él, porque lo demás va a venir por añadidura, porque Él sabe que es lo que usted necesita. Ahí mismo, en Hebreos 11:23, lo tenemos ahí, Hebreos 11:23.
Dice la escritura, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces llegó la mujer, la mamá, estaban matando a todos los niños menores de 2 años, porque no querían que el Mesías naciese o aniquilarlo. Entonces, esta madre cogió a Moisés de bebé, una madre hebrea, o sea, Moisés es hebreo, pero se lo encontró la hija del faraón. El faraón significa el rey de todo un imperio. En esa época la civilización fuerte de la época era Egipto y el faraón de Egipto era tan así, tenían tanto poder que la mayoría de esos faraones se creían dioses porque la gente los adoraba, los endiosaban. Entonces imagínense, Moisés pasó a ser parte de la familia del faraón porque Moisés se convirtió en el hijo de la hija del faraón. Y entonces mire lo que dice aquí, 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él rehusó a eso. Él rehusó estar involucrado con el mundo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque todo esto es temporal, mis amados. Esa vida suya hoy es temporal. Esta vida mía hoy es temporal. La verdadera vida es en la eternidad con el Señor. Esa es la verdadera vida, porque la otra opción no es muy buena. Una vida eterna separado para siempre de nuestro Señor. Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es el vituperio? Todo lo que el Señor padeció, todas las burlas del Cristo, del Mesías, del Dios que se hizo carne. ¿Cierto? Vuelvo y leo el 26. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. O sea, él prefirió seguir al Señor con todo lo que demanda seguirlo, porque seguir al Señor significa morir a muchas cosas. Porque tenía puesta la mirada en el galardón, ¿sí se da cuenta? ¿Qué es un galardón? Un regalo, un premio. ¿Y cuál es ese galardón en el cual Moisés tenía puestos sus ojos? En Cristo para vida eterna. Ese es el mayor regalo que aspiramos nosotros los que creemos. Por la fe dejó Egipto. Espiritualmente, Egipto representa esclavitud, pecado. Y hay muchos que siguen paralíticos en Egipto, porque Egipto es el pecado que te esclaviza. La pornografía, la homosexualidad, el alcohol, la mentira, la lujuria, el adulterio, el robo. Todo eso es Egipto. Y cuando tú entras a la vida del Señor, tienes que hacer lo que hizo Moisés. Dejar Egipto y empezar a caminar hacia el Señor Jesús, sin temer la ira del que sea. Se ponga ahora o el que se ponga, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi familia, mi jefe. Mire ¿por qué hacía esto?
Moisés dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. El Señor es espíritu. Y la mejor manera de ver al invisible es por medio de nuestro espíritu puro para Él. ¿Cierto? Ahí está clarito. Entonces, Moisés tenía mucha fe porque él tenía la certeza de lo que le esperaba, que una vida eterna, porque tenía los ojos puestos en el galardón. Y resulta que dice que estaba convencido de lo que no se ve, porque se sostuvo viendo al invisible. Hermoso, ¿verdad? Habla aquí también que por fe hablamos de Abraham. Mire lo que hablaba aquí en el 17, dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Isaac era su hijo. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire, esa fe que vio el Señor en estos hermanos que llevaron al paralítico, la tiene que ver en nosotros, así como vio la fe. Y nótese que aquí dice que acabamos de leer que por fe Abraham, cuando fue probado, muchas veces nos pasan cosas y no nos damos cuenta que el Señor nos está probando en nuestra fe para avanzarnos, para que no seamos paralíticos. Por la fe Abraham, ponle cuidado, el Señor llamó a Abraham de 90 años. Mira las estrellas y cuéntalas. No, no puedo contarlas. Así va a ser su descendencia. Y su esposa escuchó. Su esposa, que de igual manera era una mujer de 90 años, fue estéril toda su vida en sus 90 años. Además, era estéril, era porque sus ovarios y óvulos no le funcionaron. Y 90 años. Y ella escuchó esa promesa y se rió. Pero como ya el Señor nos está mostrando que Él es omnisciente, Él te escucha a ti y me escucha a mí a diario. Por eso deja de creer que nadie te está viendo ni nadie te está escuchando cuando te escondes para el pecado. Y Sara se rió por allá atrás, quizás en la cocina, por allá. Y el Señor le dice a Sara, ¿por qué te has reído? Yo, yo no me he reído. No, no. Isaac, que significa risa. Eso significa risa. Ese nombre hebreo, Isaac, significa risa. Entonces, prestemos atención. Cuando el Señor prueba a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo, quisiese un holocausto para él. Prepara la leña, prepara todo y llevó a su hijo al sacrificio. Y es ahí donde aplicó lo que dice aquí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Abraham
estaba seguro de que el Señor era el Dios Todopoderoso. Y si le dijo que por medio de ese niño que se llamaba Isaac, no de otro, por eso le puso Isaac, para que también Sara se acordara que fue porque ella se rió y no creyó en el Señor, y se acordara siempre de que el Señor es omnipotente, que la escuchó, que Él es el Todopoderoso, que nadie se puede burlar de Él. Ella vio ellos dos como pareja, dijeron que eran ancianos, que no había posibilidad de que naciera un hijo, y nació ese hijo. Entonces, Abraham tenía la certeza de lo que le esperaba. ¿Qué le esperaba? En la misma escritura me está diciendo, y me dijo en la escritura clarito, ¿cierto? Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, él sabía, él me dijo que por Isaac yo lo voy a sacrificar porque él me lo pidió. Imagina un papá ese dolor, porque él pensó que él no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepiente. Él no dijo que hará y no lo hará, él lo va a hacer. Si él dijo que por Isaac se iba a poblar toda la tierra, iban a haber multitudes, que Abraham será llamado padre de multitudes, Abraham le creyó. Eso es fe, eso es fe, tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él todavía no había visto las multitudes, pero estaba convencido de que así iba a ser porque el Señor se lo dijo. Si el Señor te dice a ti hoy, nos está diciendo a mí hace rato, arrepiéntete, perdona a tus hermanos y yo te voy a perdonar. Y arrepiente de tus pecados y tendrás vida eterna. Tenga fe, tenga la certeza de que de eso es verdad, espérelo, ¿cierto? Pero esté convencido de eso que usted no está viendo, una nueva Jerusalén, un lugar donde usted nunca va a llorar, donde no va a tener problemas, ni va a tener, sino va a tener la presencia del Señor para siempre. Eso es fe. Y cuando iba a sacrificarlo, se aparece un ángel y le dice, detente, el Señor ya se ha provisto de un cordero, ¿cierto? Y es una simbología para mostrarse que el Cordero era Él mismo, que se hace carne y viene y es inmolado por nosotros. Por eso al Señor Jesús también se le conoce como el Cordero de Dios. Vea qué bonita la escritura, cómo se concatena toda la escritura. En Lucas 5:20 dice, al ver la fe de ellos, el Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces ya vimos qué es la fe. Vea cómo el Señor nos lleva tan bonito. Y vámonos. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Amén. Vamos a leer. Dice así la escritura. Aquí habla de que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y aquí hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a leer, porque es un punto muy álgido donde podemos caer en errores, en muchos errores. Por eso apliquémoslo espiritualmente y apliquémoslo con mucha fe. Mire, dice la escritura. ¿Por qué estoy leyendo esta cita? Porque tiene que ver muchísimo con lo que el Señor expresó en Lucas 5:20. Al ver la fe de ellos, ¿cierto? Y esa fe va de la mano con el obrar. Con el obrar. Porque aquí la escritura me decía, bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. O muéstrame tus obras sin tu fe.
No puede ir una separada de la otra. Porque en ese sentido, entonces los que se salvarían serían solo los ricos, los que tienen el poder económico, porque ellos pueden hacer muchas obras benéficas porque tienen con qué. Y no se trata de eso. O muchos pueden caer en el error de que están ayude y por acá, pero no creen en el Señor Jesús. Porque yo conozco mucha gente que es muy buena. Ojo que la Escritura dice que no hay nadie bueno en esta tierra. Pero nosotros creemos que bueno es aquella persona que ayuda, que, ¿cierto? Que alienta. Yo conozco mucha gente aquí en este país, muy buenos, pero no creen en Cristo. Y la fe parte desde ahí, de creer en el Señor como el Creador. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Predicadores que hablan, que tienen la revelación, la última revelación, pero no mueven un dedo para buscar o visitar a un preso. No mueven un dedo para visitar a un enfermo. No sacan de su presupuesto ni siquiera para pagar por un hermano alguna necesidad. Voy a orar por usted, mi hermana. Voy a orar por usted. Tenga fe. ¿Acaso los que llevaron al paralítico le dijeron, mi hermano, calentados, saciados, ¿cierto? Y no le dieron la ayuda que necesitaban? Ellos se la dieron. Ellos se la dieron. Entonces, un predicador, una hermana, un hermano que hable del Señor y que tenga mucha palabra, mucha revelación y que lea mucho las escrituras y eso se la sabe el derecho y al revés, no hace nada. Es un paralítico. Es un paralítico. Porque la mejor manera de llevar un paralítico a los pies del Señor son con personas con acciones, con obras. Tienen que moverse. Más cuando la escritura me dice que la mies es mucha y los obreros somos pocos, somos poquitos. No estoy diciendo que todos vamos a ser pastores, predicadores, no. No, cumplamos la palabra del Señor de que hay que predicar todos los días este mensaje de salvación a todo el mundo. Y la predicación, mucha de la parte de la predicación son acciones, son obras, que se muestre, ¿verdad?, lo que usted ha aprendido, lo que verdaderamente tiene arraigado en su corazón, en su espíritu, en su alma. Eso es lo que está mostrando aquí la escritura, que hablando que la fe sin obras es muerta. 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahí está explicando. Usted puede tener mucha fe, pero si no se mueve para llevar paralíticos a los pies del Señor, no estás haciendo nada. Estás hablando de paralítico a paralítico. No me van a mover. Por eso dice aquí que así mismo es la fe. Tú puedes tener toda la fe del mundo. Tú puedes decir con tu boca y confesar a los gritos que Jesús es el Dios Todopoderoso. Bravo.
Pero ¿de qué te aprovecha si no estás haciendo la labor del evangelista, de ir a predicar este mensaje de salvación? ¿Y cómo predico? Con la palabra del Señor, en mis labios, en mi corazón, con mi ejemplo, moviéndome, haciendo obras de evangelista. 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Es que he oído por ahí personas que no, yo la verdad, yo solo me dedico a predicar y lo demás, y entonces sacan argumentos como estos. Y utilizamos la escritura. Resulta que una vez estaban los discípulos de Jesús, echen para aquí, echen para allá, y entonces no, hagamos algo. Busquemos a hermanos que tengan dominio de la escritura, ¿cierto? Que tengamos hermanos que manejen muy bien la escritura para que ellos se encarguen de ese servicio de las mesas y todas esas cosas, para nosotros ocuparnos en el mensaje. Y se quedaron, pero eso fue ese momento porque ellos tenían esa premura. Pero la escritura no me está mostrando que los discípulos de Jesús se la pasaban era poniéndole las tareas a los demás y ellos no hacían. Ellos hacían. No por eso los apedreaban y los sacaban y los encarcelaban, porque ellos estaban haciendo la obra. En ese momento nacen unos diáconos o personas que ayudaban a los discípulos de Jesús. Ojo, y eran personas que conocían de las escrituras. No eran cualquier persona, porque le estaban haciendo la obra. Esa obra también venía de ahí. Pero estoy seguro que muchos predicadores cogen esa cita para seguir en su parálisis. No, es que yo tengo que sentarme a estudiar horas y eso es trabajo. Eso es mucho trabajo, yo tengo que estudiar mucho y entonces, no, estudie mucho. Por eso el Señor dice, el que aspira a obispado, gran cosa anhela. Es duro. Arranque, arranque y vaya, vaya, busque esas personas que están necesitando del Señor, que están paralíticas, ¿cierto? Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Notemos acá que los demonios creen en Dios y ellos le tienen temblor al Señor porque sabe que cuando Él venga los va a mandar al lago de fuego. Y aquí la escritura me está diciendo que nosotros ni siquiera nos da temblor, conociendo quién es Dios, sabiendo que Él ya nos habló sobre el juicio de las naciones y nos hizo un advance, nos hizo un adelanto. Dijo que Él va a coger unos que son ovejas y otros que son cabras. A su derecha van a ir las ovejas, y a su izquierda van a ir las cabras. ¿Y quiénes son las ovejas del Señor Jesús? Aquellos que tienen fe en Él y hacen esas obras, porque el Señor Jesús dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Y le dijeron ellos, los de la derecha, Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos agua? ¿Y cuándo te vimos enfermo y te visitamos? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a visitar y a ver? El Señor dijo, cada vez que ustedes fueron a la cárcel, me visitaron a mí. Cada vez que usted fue y visitó a ese enfermo, me visitó a mí. Cada vez que usted le dio de comer al hambriento, me alimentó a mí. Bienvenido, entra al gozo, entra al reino de los cielos. Si se dan cuenta, y a los de la izquierda les dijo, malditos. Así está escrito, malditos.
porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed. Y Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y no te dimos de comer? Cuando uno de estos más pequeños tenía hambre y no le diste, a mí me lo negaste. Echaos al infierno, al fuego eterno. Ahí está clarito, es esto mismo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no se trata de que tú solamente estés teniendo fe y no haces nada. Miren lo que hicieron estos 4 hombres. Tenían fe y se fueron a llevarlo a los pies del Señor Jesús, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Ir, ir a buscar, llevar esas personas a los pies del Señor Jesús. 20. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Por eso el Señor ahí, en este pasaje que estamos hablando sobre Jesús sana un paralítico, en Lucas 5:20 dice: al ver la fe de ellos, porque él vio todas estas características, se dio cuenta que la fe de ellos no era muerta porque obraron. Por eso él dijo: al ver la fe de ellos. ¿Y qué pasó con eso? Sencillamente le perdonaron los pecados a este paralítico. Y ahí se desprende otro tema que, que la gente piensa que es que el paralítico estaba así por pecador. Por eso el Señor le perdonó los pecados. No, no. Y ese es un problema que ahorita hay muchos en las congregaciones, y sobre todo aquellas congregaciones que hablan de la prosperidad, que ponen el dinero por encima del Creador, que es lo más importante, y se empeñan en una campaña de dinero con base en las escrituras, como si el Señor necesitara dinero. Y entonces le dicen a las personas: si ve al hermano cómo se estrelló el carro, es que él no ha diezmado, está en pecado. Si ve a la hermana aquella que cometió adulterio, por eso le dio ese cáncer, porque está en pecado. Y empezamos a hacer juicios condenatorios a la gente. El Señor te perdonó los pecados. Y aquí la escritura muestra claramente que el Señor perdona los pecados, y nos va a mostrar aquí un ejemplo que la gente tenía el concepto, y en la época del Señor Jesús y antes de que el Señor viniera en carne, de que una persona estaba enferma era porque estaba pecado. Por eso mire lo que pasó aquí en el libro de Juan 9:1-3. Vamos al libro de Juan 9:1-3. Juan 9:1-3. Dice la escritura en el libro de Juan capítulo 9 versículo 1: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, un hombre que estaba ciego desde que nació. Y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, que eso significa maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
La gente pensaba que entonces, como él nació así desde chiquitico, está ciego, es porque el papá pecó o la mamá. Ahí dice claramente, le están preguntando, maestro, rabí, ¿quién pecó de este? ¿Este o sus padres? ¿Él fue que pegó o sus papás? Porque antes se creía, el Señor dice allá en la ley, que el hijo no heredará la dentera del padre. Significa, por ejemplo, que si dentera es que tiene caries o tiene problemas en los dientes, entonces el papá tenía caries porque quizás sea sucio, no se cepillaba o tenía una enfermedad, y entonces por ley entonces el hijo también tenía que tener dentera. No, pues el Señor dijo, el hijo no heredará la dentera del padre. Y aquí el Señor le respondió, no es que pecó este, refiriéndose al ciego que estaba, al ciego de nacimiento, ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, o sea, para que el nombre de Dios sea glorificado, me es necesario hacer las obras del que me envió, o sea, de él mismo, del Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y es aquí donde vuelve y nos muestra otra manera de enseñarnos de que Él es Dios. Y vuelve y nos muestra otra parte donde nos muestra la parte de la deidad de Él y un pecado, o sea, o un milagro en carne para llevarnos a algo espiritual, que es otra cosa que vamos a hablar después, que es la ceguera espiritual de cada uno de nosotros, que nosotros no queremos ver el pecado, que nosotros no queremos ver al Señor. Por eso en la escritura dice el Señor, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Eso es ceguera, eso es parálisis. ¿Sí ven? Entonces, el Señor, por medio de un milagro de esto, nos muestra en algo físico, algo espiritual. Entonces, aquí está claro que, que este paralítico eh, no estaba en pecado porque empezaron a señalar. Déjeme decirle que usted y yo somos pecadores. Ojo, que no se van a levantar por ahí que yo los estoy incitando a pecar. ¡Pecamos! Nunca, jamás. Siempre he dicho y lo repetiré. En la medida que yo sea consciente de que el pecado mora en mí, mi cuerpo es pecaminoso, me obliga, me lleva, me ala buscar a Cristo porque es la única manera que yo pueda ser perdonado, mis pecados puedan ser perdonados siguiéndolo a Él. El error de creer que yo no peco es que empiezo a equivocarme pensando que no estoy pecando y me doy cuenta que me estoy apartando del Señor. Cuando tú eres consciente de una enfermedad, te sanas. Cuando tú eres consciente que eres pecador y buscas a Cristo, te sanas. Ahí lo está mostrando la Escritura. Y eso es lo que le pasó al paralítico. Era pecador, como usted y como yo, pero todo aquel que se arrima al Señor Jesús, todo aquel que se arrima al Señor Jesús, Él quiere salvarlo. Y para salvarlo, Él tiene que perdonarlo. Y para que seamos perdonados, tenemos que perdonar. Y para que seamos perdonados, tenemos que arrepentirnos. Y eso en lo espiritual. ¿Si estamos entendiendo? Entonces, quiero que quede bien claro que el Señor dijo, tus pecados son perdonados. Jesús decía, yo te perdono. Al decir, tus pecados son perdonados, yo te perdono. En ese mismo instante, cuando la ley de Moisés todavía estaba en vigor, ¿cierto? Y por eso los requisitos prescritos para obtener el perdón por la ley todavía estuvieron de vigencia. Por eso Jesús le dice aquí en una expresión con toda autoridad,
tus pecados te son perdonados. De otra manera, para que lo entendamos, el Señor le estaba diciendo, yo te perdono. ¿Por qué Él podía decir eso? Porque Él es Dios, porque Él es el Padre. De lo contrario, Él no le va a decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque entonces sería un blasfemo, sería un mentiroso. Él le estaba dando cumplimiento a las escrituras de que Él es Dios. Porque la escritura decía allá atrás que el único que perdona pecados es Dios. Por eso el Señor Jesús dijo que de Él escribieron los profetas Moisés y los salmos. Porque el único que perdona pecados es Dios. Por eso en este lado, cuando Él se hace carne, perdonaba pecados para confirmar lo que se dijo allá atrás de el Mesías cuando estuviera presente. ¿Sí se dan cuenta cómo la escritura es de bella? Y el Señor nos quita ese velo para que no seamos engañados por ninguna doctrina de hombres. Hace 8 días leímos, para cerrar, Juan 10:30. Por favor, alguien que me lea Juan 10:30 para irnos. Yo, pastor. Mi hermanita Angélica, por favor, me lo lee. Juan 10:30. Yo y el Padre somos uno. ¡Wow! Amén. ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos ve usted ahí? Uno. Uno Sí, nomás. tú ves uno nomás, pero mire el engaño que está escrito ahí. Dice, somos. La palabra somos me denota pluralidad. Plural. Más de uno. Dice ahí, yo y el Padre uno somos. Somos. Y ahí es donde viene el engaño. Si es que Jesús es el Hijo y el Padre es el Papá. Entonces, cuando yo vengo leyendo las Escrituras y el Señor me está mostrando esto, de que Él perdona pecados, asegurándonos que Él es el Dios, y viene una cita como estas, por una mala traducción para su información, la Biblia fue escrita en hebreo y en arameo, en hebreo y en griego, en hebreo y en griego. Y se hizo la primera traducción al inglés. Y del inglés al español por Valera y Reina y Valera, 2 monjes católicos. La tradujeron del inglés. Si ustedes van a la Biblia interlineal y buscan en el griego original, porque para eso tenemos el internet, no para ver basura, contenido basura, sino para usar el internet y buscar en el griego esa misma cita. Después hacemos les hago acá un tallercito chiquitico como buscar en internet para que ustedes la tengan. Y ustedes se van a esa cita en el griego y aparece también la traducción. Está en griego y está en inglés, y en inglés está tal cual. Dice I and Father, one are. ¿Ya dice así? ¿Cierto? Dice uno somos. Así está en inglés. Entonces lo tradujeron los católicos a ese español con ese inglés mal interpretado. Porque cuando tú abres las palabras en griego que están traducidas ya a español, dice claramente, yo, hablando de Jesús, también Padre, o sea, yo también soy el Padre, dice yo también Padre, uno soy. No hay plural, hay singular, soy, refiriéndose al gran yo soy. Cuando Moisés le dijo allá, Señor, cuando yo estoy llevando a su pueblo y ellos me preguntan quién me mandó, ¿qué les digo? Dígale, yo soy, me envió, el gran yo soy el que soy, te envió. Que significa que Él existe
siempre, que no tiene principio ni fin de días, que es sempiterno. Eso significa yo soy. Por eso en esa cita 10:30 dice, el Padre también, yo también, Padre, uno soy. Quería hacer salvedad de eso porque el Señor Jesús perdona pecados porque Él es Dios. Vuelvo y le repito, Él dijo en otra manera, dijo, yo te perdono. ¿Sí estamos entendiendo? Y hay otras citas donde me muestran al ladrón que estaba al lado, en la cruz. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Es una manera de decir, porque la mejor manera, o sea, para que nosotros podamos ir al paraíso, para que podamos ir a la vida eterna, tenemos que pasar por un juicio. Tenemos que ser perdonados por el Señor Jesús para poder entrar. Al decirle el Señor al ladrón que tenía al lado, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, estaba diciéndole tus pecados te son perdonados, porque de lo contrario no puede entrar. Bendito sea el Señor por este mensaje. Vamos a seguir en la voluntad del Señor dentro de 8 días para que podamos eh, ampliar más sobre este milagro hermoso en el cual el Señor nos está revelando su deidad y nos está mostrando una realidad espiritual para nuestra vida, para nuestro crecimiento eh, hacia buscar la vida eterna. El Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Dejemos esa parálisis y traigan una persona más dentro de 8 días, invítenla, tráigala, ahora en un roto en la casa donde esté, sáquenlo del pelo, sáquenlo de las orejas, pero tráiganlo, movámonos como estos hombres que tuvieron fe en el Señor Jesús y trajeron a este paralítico. Empecemos a salir de nuestra parálisis y empecemos a traer más paralíticos a los pies del Señor Jesús. Amén. Los amo mucho. Muchas bendiciones.